El deporte inspira por sus hazañas, pero también revela el precio de llevar el cuerpo al límite. Entre récords, fuerza y pasión, algunos momentos terminaron en caídas, lesiones o situaciones inesperadas que sorprendieron al mundo, recordándonos que más allá de una larga preparación, el cuerpo tiene un límite. Peso muerto con media tonelada. En julio de 2016, el británico Eddie Hall sorprendió al mundo en el World Deadlift Championships al convertirse en el primer hombre capaz de levantar 500 kilogramos en peso muerto. La competencia se celebró en Leeds y reunió a los atletas más fuertes de Europa. El instante se volvió viral porque, tras completar el levantamiento, Hall se quedó en el suelo sin fuerzas, dejando en silencio a todo el estadio. El equipo médico corrió a asistirlo mientras el animador tranquilizaba al público. Aunque se recuperó minutos después, Hall confesó más tarde que había llegado a su límite y cayó al suelo debido al daño que su cerebro había percibido por el esfuerzo que necesitó para levantar media tonelada. En entrevistas posteriores aseguró que, aunque llevó a consagrarse como el hombre más fuerte del mundo 2017, entrando en la historia del Strongman, pasó varios meses recuperándose y haciendo terapia tras aquel día. Apneísta se desmaya bajo el agua. El español Miguel Lozano, especialista en apnea, intentaba romper el récord mundial de inmersión más profunda sin oxígeno durante un evento en el Caribe cuando se terminó desmayando bajo el agua. Con 43 años y amplia experiencia en Bahamas y Bali, descendió hasta 125 metros, quedando a tan solo 1,5 metros de la marca mundial. El momento se volvió viral porque Lozano perdió la conciencia bajo el agua. El video muestra cómo un equipo de 5 buzos reaccionó de inmediato con una coreografía perfecta para salvar su vida. Uno le cerró la boca para evitar que tragara agua, mientras otros lo impulsaban hacia la superficie. Ya en la superficie, médicos lo estabilizaron con rapidez. Lozano agradeció públicamente a su equipo, calificando el rescate de impecable. Culturista se desmaya en el escenario. En Japón, la Jurassic Cup 2024 reunió a culturistas de élite en un evento con grandes premios, incluyendo 3 millones de yenes para la categoría principal. Los atletas mostraban sus físicos frente al jurado en medio de una multitud entusiasta. Durante la presentación, uno de los competidores se desmayó repentinamente. El momento, captado en video, se viralizó al mostrar cómo caía debido a un episodio de deshidratación, un riesgo habitual en el fisicoculturismo por la extrema reducción de líquidos antes de subir al escenario. Por fortuna, el atleta recuperó la conciencia en segundos con la ayuda de expertos presentes. El incidente hizo que muchos en redes hablaran y debatieran sobre la presión que sufren estos deportistas y la importancia de controles médicos más estrictos en torneos internacionales de fisicoculturismo. Fallo al levantar 585 kilogramos. Oh, no, I think that was just a little too much. Yep, and I think we saw the end of... Cole Metz, un joven levantador estadounidense de apenas 59 kilogramos de peso, se presentó en el Mundial Clásico de la IPF en 2019 para levantar más de media tonelada. Su categoría es considerada una de las más exigentes por la diferencia entre masa corporal y peso total levantado. En esa competencia alcanzó un total de 585 kilogramos, lo que lo colocó en la 4ª posición mundial. El instante que lo hizo viral ocurrió en su tercer intento de peso muerto. Buscaba levantar 255 kilogramos, es decir, más de 4 veces su propio peso. Mientras realizaba la fuerza final, su cuerpo no resistió la presión y terminó vomitando en plena tarima frente al público. A pesar del accidente, consiguió cerrar un torneo histórico para él, con récords juveniles y la admiración de la comunidad, que lo consideró un ejemplo de potencia y coraje. Oh, no, I think that was just a little too much. Yep, and I think we saw the end of... Lesión en press de banca. El estadounidense Scott Mendelson, histórico campeón mundial de powerlifting, intentó batir su récord en press de banca levantando 325 kilos en una competencia oficial cuando una lesión lo dejó sin poder lograrlo. Conocido por superar las marcas más altas del mundo, este hombre es considerado una leyenda del deporte.
Sin embargo, no siempre fue perfecto para él, y es que, en pleno levantamiento, perdió el control de la barra y sufrió una lesión. Afortunadamente, Scott Mendelson estaba en buena compañía y sus amigos reaccionaron rápidamente. Mendelson fue atendido más tarde por médicos y se recuperó tras meses de rehabilitación. Aunque no volvió a alcanzar su nivel anterior, continuó activo como entrenador y referente del powerlifting. Los peores spotters del powerlifting. Just got so deep that right A little knee. too deep. It was in too the- deep in that right. En el Mundial IPF 2016, una de las competencias más prestigiosas de levantamiento de pesas, los protagonistas inesperados no fueron los atletas, sino los spotters. Parecía que los observadores eran inexpertos o nunca habían trabajado en algo así antes. Durante varias sentadillas, los asistentes reaccionaron tarde o sin fuerza, dejando a los levantadores atrapados bajo cientos de kilos. El público y jueces quedaron atónitos ante la inexperiencia del equipo de seguridad. Aunque no se produjeron lesiones, la situación generó críticas masivas hacia la organización por poner en riesgo a los competidores. La Federación Internacional se vio obligada a reforzar la capacitación y desde entonces exige mayor preparación de los spotters en eventos oficiales para evitar que algo similar vuelva a repetirse. The spotters tried to help, but there's just so much weight in the bar. Plus, Brandon himself weighs so Bye, much. bye. Oh! The way he pops out. El knockout más rápido en la historia del boxeo femenino. En la historia del boxeo femenino, la estadounidense Ceniesa Estrada, con amplia experiencia en el boxeo profesional, enfrentó a Miranda Atkins en California bajo la promotora Golden Boy Promotions. La pelea parecía rutinaria, pero pasaría a la historia. Estrada derribó apenas 7 segundos, marcando el knockout más rápido en el boxeo femenino. El desenlace generó polémica, pues Atkins tenía poca experiencia, lo que llevó a cuestionar a la promotora por la desigualdad de nivel. Estrada, que luego sería campeona mundial unificada, declaró que solo cumplió con su el hombre más fuerte del mundo. For the time to beat. Franco moving quickly and he's injured his left leg. En 1977, la televisión estadounidense transmitió por primera vez una competencia peculiar, la del hombre más fuerte del mundo. Entre los participantes estaba Franco Columbu, reconocido físico-culturista italiano, que además había conquistado títulos como Mr. Universe y Mr. Olympia. En plena prueba llamada Fridge Race, donde los competidores corrían cargando un refrigerador a la espalda, Columbu sufrió una terrible lesión en su pierna izquierda, obligándolo a abandonar la competición en el acto. Las cámaras captaron el momento en directo y rápidamente dio la vuelta al mundo. La lesión lo mantuvo alejado varios años, pero Columbu regresó en 1981 para consagrarse nuevamente como campeón del Mr. Olympia, demostrando una recuperación sorprendente y consolidando su legado. For the time to beat. Franco moving quickly and he's injured his left leg. Colombo is hurt. They're rushing. Escalando una roca sin equipos. En 2017, el escalador estadounidense Alex Honnold hizo historia en el Parque Nacional Yosemite en California al convertirse en el primer hombre en ascender el Capitán, una pared vertical de 914 metros, sin cuerdas ni arnés. El reto fue grabado por National Geographic y conmocionó al mundo de la escalada, ya que se consideraba como un reto imposible de lograr. Alex logró el ascenso en 3 horas y 56 minutos, moviéndose en algunos tramos casi a toda velocidad. Honnold había estado entrenando un año entero en varios lugares de Estados Unidos, Europa, Marruecos y China. Más tarde, su documental Free Solo ganó el Oscar en 2019 y lo consolidó como un ícono del alpinismo moderno. Jugador descarga su furia con el entrenador. The park, but he can't react, and he is not going to. And now he's going a little bit after he's upset with the assistant coach. El 31 de enero de 1989, Isaiah Thomas y Brendan Malone vivirían uno de los momentos más intensos de la historia del básquet. Los Detroit Pistons visitaban a los Chicago Bulls en un duelo marcado por la dureza física de la NBA de esa época. Isaiah Thomas, líder de los Bad Boys, ya había recibido varios golpes del pívot rival Bill Cartwright durante el partido, pero el punto de inflexión llegó en la prórroga cuando recibió un codazo que lo envió al suelo. Thomas reaccionó con furia. Primero fue contenido por sus
compañeros y luego, desbordado, descargó su frustración tomando brevemente del cuello al asistente técnico Brendan Malone. Si bien esta escena dejó a todos sorprendidos y preocupados a la vez, el incidente terminó sin consecuencias. De hecho, el mismo Malone aseguró en una rueda de prensa que nunca se sintió en peligro, pues conocía al jugador perfectamente, y así evitó que Thomas fuera expulsado. Thomas jugó 51 minutos, terminó con 34 puntos y 3 robos, y los Pistons vencieron 104-98. Años después, el propio Malone recordaría que aquel gesto fue una válvula de escape que lo conduciría a una épica victoria. Park, but he can't react, and he is not going to. And now he's going a little bit after he's upset with the assistant coach. Árbitro colapsa en partido. Durante la Copa América 2024, el encuentro del Grupo A entre Canadá y Perú tuvo que ser pausado ya que el árbitro se había desmayado. Durante el partido, el asistente guatemalteco Humberto Panjoc sería el protagonista del encuentro. El calor en Kansas City alcanzaba los 40 grados de sensación térmica, y en los minutos finales del primer tiempo, Panjoc colapsó repentinamente dentro del campo. El portero canadiense Maxime Crepeau fue el primero en auxiliarlo, mientras el público permanecía en silencio. Humberto fue atendido por el cuerpo médico, interrumpiendo el partido por varios minutos. Más tarde, la CONMEBOL informó que Panjoc sufrió un golpe de calor, pero estaba perfectamente bien. Nadadora se desmaya en plena competencia. En el Mundial de Natación de Budapest 2022, la estadounidense Anita Álvarez, de 25 años, tendría que ser atendida de emergencia al desmayarse en plena competencia. Mientras participaba en la final de rutina libre en nado artístico, Álvarez se desmayó y se hundió hasta el fondo de la piscina. La entrenadora Andrea Fuentes reaccionó de inmediato, se lanzó vestida al agua y con ayuda de otro colaborador, la llevó a la superficie. El momento de tensión lo vivieron incluso los presentes en las gradas, quienes estaban al borde del asiento viendo cómo Anita era rescatada de emergencia. La nadadora fue atendida en camilla y el silencio inicial dio paso a una ovación de alivio. El equipo estadounidense confirmó después que se encontraba bien. En entrevistas posteriores, Fuentes destacó que Álvarez ya había sufrido episodios similares por sobreexigencia. Se noquea en plena carrera. So Sarah Healy is very close, and it does affect Sarah Healy. Yeah. But she En el Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta 2025, ocurrió un intenso momento cuando una de las corredoras se noqueó en plena carrera. La competencia se celebraba en Apeldoorn, Países Bajos, con la corredora local Maureen Koster como gran favorita en los 3.000 metros. El público esperaba verla brillar en casa. Sin embargo, a 9 vueltas del final, chocó con la británica Hannah Nuttall golpeando su cabeza. La atleta quedó inmóvil, generando gran alarma en el estadio. Pero tras 20 minutos de incertidumbre, la Federación Holandesa informó que Koster estaba consciente y receptiva tras ser trasladada al hospital. El público, aunque consternado, aplaudió con fuerza al conocer que su atleta nacional estaba fuera de peligro. So Sarah Healy is very close, and it does affect Sarah Healy. Yeah. But she coped with it very well, but my gosh. Remontada épica. Y hasta hoy el video sigue circulando como inspiración para atletas de todo el mundo. Tiburón aparece en plena competición. En 2015, durante la final del J-Bay Open, uno de los competidores tuvo que pelearse con un tiburón que había aparecido. La competición se celebró en Jeffreys Bay, Sudáfrica, y el surfista australiano y tricampeón mundial Mick Fanning vivió uno de los episodios más impactantes en la historia del surf profesional, al encontrarse con un gran tiburón blanco apenas empezar su participación. El escualo lo derribó de su tabla, y Fanning reaccionó golpeando al monstruoso tiburón en una escena que se transmitió en vivo al mundo entero. Impresionantemente, el surfista salió ileso y fue rescatado en moto acuática. El torneo fue suspendido de inmediato, y el propio Fanning confesó después que sintió un milagro en el agua. Batazos con mucha potencia. Los partidos de béisbol a veces dejan momentos insólitos que trascienden lo deportivo. En un encuentro de la MLB, un bateador soltó accidentalmente su bate tras un swing,
enviándolo directo a las gradas. El momento viral ocurrió cuando un aficionado logró atraparlo al vuelo, y entre risas y aplausos, recibió un beso de su esposa como premio inesperado. Sin embargo, no todos los episodios terminan tan bien. En la serie japonesa, una bola de foul del jugador Munetaka Murakami impactó en la nuca de un seguidor del Yakult. El aficionado fue atendido de inmediato por personal médico, y para alivio de todos, el aficionado estaba bien, y comentó luego que todo había sido solo un susto, y que ni siquiera le dolía la cabeza. Montar en bici sobre un tren en movimiento. El ciclista polaco Dawid Gotczyk, conocido por sus acrobacias extremas, llevó su deporte a otro nivel al convertirse en la primera persona en montar en bicicleta sobre un tren en movimiento. Dawid, junto a su hermano Simon, construyeron un circuito de montaña encima de vagones de carga y luego los enganchó a una locomotora en marcha. Allí realizó saltos entre vagones y trucos espectaculares nunca antes visto. La hazaña terminó con éxito y fue grabada en un video que alcanzó millones de reproducciones. Los hermanos mencionaron que ya tenían bastante tiempo pensando en algo así, pero que fuera lo suficientemente grande como para ser recordado siempre. El proyecto, además de ser un reto deportivo, demostró la creatividad de los hermanos Gotczyk en el mundo del freestyle BMX. Aterrador calambre al mismo tiempo. En un partido internacional de bádminton, lo que parecía un duelo normal se transformó en un episodio insólito. En pleno intercambio de golpes, en el momento más intenso tras un largo set y con el público expectante, ambos jugadores sufrieron calambres en las piernas al mismo tiempo. Los jugadores se acostaron en el suelo tomándose sus piernas y quejándose de sus respectivos calambres. Afortunadamente, al cabo de unos segundos, ambos se reincorporaron y continuaron el encuentro, lo que generó una gran ovación. El raro suceso sería analizado por uno de los médicos presentes, quien comentó que, tras un largo momento de intercambios, era muy probable que ambos jugadores sintieran una intensa fatiga. Se lanzan como Superman para llegar a la meta. En el Campeonato de Atletismo de la SEC 2019, la prueba de 400 metros con vallas ofreció un desenlace inolvidable. El protagonista fue Infinite Tucker, corredor de Texas A&M, quien en la recta final, al ver que su compañero Robert Grant estaba a punto de rebasarlo, se lanzó de cabeza hacia la meta con los brazos extendidos como Superman. Si no lo hubiera hecho, el final probablemente sería de fotografía, pero el arriesgado salto le permitió cruzar primero y asegurar el oro. Esta técnica es muy peligrosa porque se pudo haber lastimado, sin embargo, su osadía le valió un oro y demostró una gran audacia en su carrera. Ciclista enfurecido versus aficionado. Ja, siehste, genau der ist es. Rennt ihm da voll vor die Karre, da ist er auch. En la etapa 20 del Giro de Italia 2019, el colombiano Miguel Ángel Superman López protagonizó un episodio polémico con un aficionado. Marchaba sexto en la general cuando ocurrió el incidente. En plena subida, un aficionado corriendo junto al pelotón lo empujó accidentalmente, haciéndolo caer y perder cerca de un minuto. Miguel Ángel sabía lo que representaba aquella caída. Es así que, enfurecido, se levantó y perdió sus casillas golpeando varias veces al espectador, que ni siquiera se había logrado levantar tras el tropiezo. Luego volvió a montar en su bicicleta y siguió compitiendo. Aunque la acción generó debate, los jueces no lo sancionaron, y el ciclista explicó después que había reaccionado en medio de la adrenalina de la carrera y que quería pedir disculpas por lo sucedido. Lesión a mitad del partido.
El encuentro entre la selección tailandesa de voleibol y la estadounidense fue una auténtica montaña rusa de emociones. Pero fue en el cuarto set que se vivieron los más intensos minutos del encuentro, y también dejó uno de los momentos más conmovedores de la historia del voleibol tailandés. Ash Charaporn Kongyot, una de las jugadoras más destacadas, sufrió una lesión que la obligó a abandonar la cancha. Pese a la tristeza y el golpe anímico, el equipo tailandés se unió más que nunca. Luchó cada punto y terminó llevándose ese set, forzando el decisivo quinto parcial. En el último set, Tailandia peleó con todo lo que tenía, incluso con una alineación debilitada, pero Estados Unidos logró imponerse con mayor contundencia y aseguró la victoria final. Aunque el triunfo fue estadounidense, este partido quedó grabado como un ejemplo de la garra y determinación de la selección tailandesa. Charaporn Kongyot, their superstar here tonight, suffering an injury. Choca y destruye una cámara de TV. La semifinal entre los tenistas rusos Andrei Rublev y Daniil Medvedev estaba cargada de tensión, pues el ganador aseguraba su pase a la gran final. Durante un punto clave, Medvedev corrió con todas sus fuerzas para alcanzar una pelota complicada, pero en su trayectoria terminó chocando forzosamente contra una enorme cámara de televisión ubicada en la pista. El impacto fue tan fuerte que la cámara cayó al suelo junto con el operador que la manejaba. De inmediato, el juez de silla detuvo el juego y descendió para verificar el estado tanto del camarógrafo como del propio Medvedev. El tenista, en un primer momento, mostró preocupación por el accidente, pero en cuestión de segundos su frustración se transformó en enojo. Sin mediar palabras, se levantó y, visiblemente molesto, descargó toda su rabia pateando el objetivo de la cámara con la que había chocado minutos antes. That's the position, Daniil. No, but don't do that. Superando los límites. Those two players, the silver, known for his El fútbol es un lenguaje universal y su magia llega incluso a quienes no pueden ver. En los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, el público presenció un emocionante duelo de fútbol 5 entre Turquía y Brasil, modalidad adaptada para jugadores invidentes. La disciplina utiliza un balón sonoro y requiere precisión, comunicación constante y una coordinación extraordinaria. En ese encuentro, los atletas sorprendieron con pases exactos, regates imposibles y goles espectaculares que dejaron al público sin aliento. La selección brasileña, liderada por figuras como Jefinho, conocido como el Pelé paralímpico, mostró su dominio en la cancha y acabó imponiéndose con autoridad. Ese torneo los llevó a conquistar su tercer oro consecutivo, reafirmando su supremacía mundial. Atajada triple. En la Copa Libertadores de 2016, Atlético Nacional ganaría el campeonato. Sin embargo, más allá de la final, hubo un partido que marcó un antes y un después para proclamarse campeones. Durante un encuentro frente a Rosario Central, el arquero argentino Franco Armani protagonizó una jugada que quedó grabada en la historia del torneo. En cuestión de segundos, detuvo 3 disparos consecutivos que amenazaban con convertirse en el segundo gol del rival. Primero rechazó un remate potente dentro del área, luego reaccionó de inmediato para bloquear el rebote, y cuando parecía imposible, volvió a estirarse para detener un tercer intento. La triple atajada levantó al estadio entero y dio confianza al equipo, que terminó avanzando en la competición. Esa actuación consolidó a Armani como ídolo del club, al punto de que años después, en su despedida, más de 30,000 aficionados lo ovacionaron como un verdadero héroe del arco. Si disfrutaste de estos puestos tanto como nosotros, no olvides darnos un me gusta, suscribirte y tocar la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.